Dolores Torrente Molina. ¿En qué año nació usted? En el 1920, el 4 de agosto, ¿En qué sitio nació usted? en Vélez Rubio, de Almería. ¿Su abuela, por parte de madre, cómo se llamaba? Juana. ¿Dónde nació ella? O allí en Vélez Rubio, en aquellos tiempos. ¿Usted sabe si ella sabía leer y escribir? Como si yo era una niña y yo no los conocí siquiera. Nada más que conocí la de mi padre. Aunque no la conociese usted personalmente, a su abuela por parte de madre, ¿qué le han contado sobre ella? ¿Qué sabe usted por lo que otras personas... Nada. ¿No sabe usted a qué se dedicaba? Pues al campo, como entonces todo el mundo era. Viví de la cebolla y el tomate y lo que se sembraba. Y gallina y vaya cosas de... ¿Vivía en una casa en el pueblo o en el campo? En el campo, por lo que se ve allí en el campo, en el pueblo que iban a hacer. Bien, ¿usted sabe si ella era religiosa? En aquellos tiempos serían todos, pero una no sabe nada, si yo no la llegué ni a conocer. ¿Y del marido de ella, de su abuelo? ¿Qué sabe usted de él? Nada, de todo. ¿Sabe cómo se llamaba? Come, se llamaba el de mi padre, y el de ella, ¿qué te voy a decir? ¿Le han contado algo sobre él, sobre a qué se dedicaba? Finca arrendada, cogía una hartada media o como sea, y si sembraba, lo que sembrara la mitad era para el amo y la mitad para ellos. Por parte de padre, su abuela, ¿usted la conoció? Sí, la conocí. ¿Cómo se llamaba ella? Anica. ¿Ella sabía leer y escribir? En aquellos tiempos, yo de leer y escribir no vi nunca nada, ¿para qué te voy a decir? ¿Ella a qué se dedicó? Pues al campo se dedicaban todos a sembrar cosas y ya te digo, cogían la finca a media para acá, para allá. Ella la conocí yo en el pueblo, porque ya era mayor y en el pueblo la conocí, tenía su casita. ¿Usted no recuerda verla a ella trabajando en el campo? No. Si yo estuve del campo al morir mi madre, pues mi hermano este que tengo ahí se fue a Francia, muy jovencito, se casó muy joven y se fue. Y así que buscó trabajo, vino por su mujer y por mí y una niña que nació en aquel tiempo. Nos llevó a Francia y estuve 5 años. ¿Qué cosas recuerda usted de su abuela? De mi abuela, pues que los sábados venía a parar el personal de los campos, venía y estaban allí, metían la bestia, metían las cosillas que traían del campo, del pueblo, de sus casas, y ya iban a vender al pueblo, porque los sábados había un sitio que había mercado en Vélez Rubio, y iban a vender lo que fuera. Y a ella le daban lo más bueno, cualquier piala, y así de eso viviría ella. Cobraba por tener, digamos, guardados los mulos y Claro, los caballos de la gente. Eso le daban, más o mucho le darían, pero uno una cosita, otro, pues así. ¿Usted recuerda alguna cantidad? Yo no recuerdo, si eso era, ya veamos 2 o 3 gordas, como en aquel tiempo, poquito dinero. La casa de su Era abuela, de ella, estaba en el mismo pueblo. ¿recuerda usted cuánta gente iba en un día a dejar allí sus animales? Los sábados hacían un mercado allí en el pueblo, y en un sitio muy bueno, muy ancho y tranquilo, llanito, pues allí hacía el mercado, allí iba, que a lo mejor ve la gente de campo, a vender un gallo, una gallina, un huevo, hortalizas, de verdura, allí era el mercado, ¿vale? ¿Y cuánta gente dejaba allí los caballos? Pues mucha gente del campo, si era el día de comprar más y vender y todo eso. Y había otro sitio que hacían el mercado del ganado, que si querían vender un borrego, querían vender, o una piara de borregos, cuando los criaban, pues tenían que ir al mercado. El mismo pueblo, como es grande, tenía un sitio más alto y allí se vendía lo que fuera. Y las bestias y todo llevaban allí a vender. De mi abuela recuerdo poco, esas cositas. ¿Usted sabe, por ejemplo, si ella era religiosa? Yo en aquel tiempo yo creo que fuera religiosa, de otra cosa nada. Estuve poco tiempo en el pueblo, pues tampoco puedo, viví en el campo, del campo me fui a Francia, pero mi abuela iba yo cuando cantaba y a verla. ¿Sabe si su abuela tenía algún tipo de ideología política, pertenecía a algún partido político o a algún En sindicato? aquellos tiempos no se escuchaba nada, son muchos años. ¿La casa de su abuela cómo era? Una casa muy fea, muy malamente, como viviendo como Dios quería. ¿Tenía, por ejemplo, 2 plantas? ¿Tenía una planta? 2 plantas. Cuando uno entraba a la casa, la habitación... Cuerpo casas grandes, que allí es donde ponían la gente, las que venían del campo, que paraban, porque había muchas casas de esa manera, que paraban la gente, no era la de mi abuela sola. Y le daban lo más o lo menos y poca cosa en aquel tiempo. Entonces la gente dejaba
en el cuerpo de casa? Los animales no los metían en las cuadras, porque en todas las casas había que tener, y ellos las metían en la cuadra, la borrico, burra o lo que trajeran las criaturas. ¿Cuántas habitaciones tenía la casa de su abuela? Pues tendría, yo no estoy muy segura, pero que tuviera 2 o 3, y la cuadra. En esas habitaciones, ¿cuántas personas dormían? Pues yo cuando conocí a mi abuela sola allí, porque ya mi abuelo murió, los hijos todos se le casaron. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? Mi abuela quizás serían 4. ¿El suelo de esa casa cómo Tierra, era? de tierra, ¿Y las paredes cómo eran? muy feas todas. Hecho como encartaba a base de barro y ladrillo, lo que fuera, y piedra. ¿No estaban encaladas por dentro? ¿No? Encalaban algo, pero poco, estaban las casas muy malamente. ¿Y el techo? Pues de caña y una viga, y eso es lo que había. ¿Sabe usted si en casa de su abuela había luz eléctrica? Entonces no, candiles y faroles y esas cosas lo que asistía. ¿Tenía váter? Nada más que las cuadras, pato. ¿Había agua corriente en la casa? Había que ir a la fuente a carrearla. ¿Y la fuente estaba lejos, estaba cerca de la casa? Había 2, 3 o 4 fuentes, una recogía las casas más cerca, otra recogía más lejos, ¿Y cómo se transportaba el agua? en unos cántaros. Eso sí, los cántaros asisten, sabe Dios, de siempre, porque con cántaros se acarreaba el agua y cubos. ¿Usted conoció a su abuela ya cuando ella tenía una edad avanzada? Sí. Entonces, ¿ella se encargaba de ir a la fuente a por el agua y traerla a la casa? Cuando pudo lo tendría que llevar, porque nosotros estábamos viviendo en el campo y del campo nos fuimos a Francia. Y cuando vinimos de Francia pues ya transcurrieron y ya mi abuela estaba la pobre ya muy vieja. ¿Dónde cocinaba? O allí en había un humerito y allí se hacía candelilla. ¿Y eso estaba en el cuerpo de casa? ¿O había una cocina No, aparte? ¿qué va? En el cuerpo casa, había allí en un ladito. ¿Usted sabe si ella tenía algún tipo de afición? Ella, su trabajo de lo que yo la conocí, ella nada más en su casa y los sábados que venía gente. Y ahora ellos del campo, los hijos se quedaron trabajando en el campo. ¿Tenía radio su abuela? ¿Qué va? ¿El marido de su abuela, cómo se llamaba? Come. Usted no lo conoció. Yo qué va, yo conocía de todos los abuelos a mi abuela Nica. ¿Sabe, aunque no lo conociese, sabe a qué se dedicó Cosme? Pues al campo, ¿Cómo se llamaba su madre? Jerónima Molina Cabrera. ¿Ella dónde nació? Pues allí en Vélez Rubio. ¿Sabía leer y escribir su madre? Yo me parece a mí que la quería mucho y como nos dejó tan chiquititos a todos. Entonces, su madre murió cuando usted era joven. Mi madre con 45 años, mi padre con 45. Mi padre murió de pulmonía y mi madre murió del corazón y nos dejó, que por eso mi hermano hizo de hermano y de padre. No, el mayor no, el mayor se encargó de la otra y de otro hermano más chico. ¿Cuántos hermanos? Fuimos 9, pero quedábamos 6. ¿Era religiosa su madre? Y mi madre nos llevaba a la iglesia, nos apañaban como podía y nos llevaba a la iglesia, porque el pueblo no estaba muy lejos de donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos en una finca que cogió mi padre, y a los 29 días de arrendar la finca, se murió mi padre. A los 29 días, se hice muy pronto. Y mi hermano, el dueño era buenísimo, y el dueño lo que no sabía se lo enseñó, y siguieron mis hermanos con la finca. ¿Pertenecía a algún partido político? ¿Simpatizaba con algún tipo de ideología? Entonces no. ¿Tuvo relación con algún sindicato? Nada, entonces en aquel tiempo nada más, la pobre luchando para podernos sacar. ¿Qué conversaciones recuerda usted con su madre? Mi madre, que como estaba la pobre malita, pues yo no la quería dejar sola. Y la pobre nos llevaba al pueblo y se ahogaba, como el corazón no le ayudaba, se ponía muy fatigosa. Y yo a ella no la quería dejar. Y entonces hacía hasta unos bailes en cualquier sitio. Allí había un sitio que había varias casas juntas, hacían la cortija, y mi hermano el mayor estaba casado de poco tiempo y decía, vamos a ir al baile, que van a hacer un baile. Y mi hermana se iba a venirse y yo me ponía en una silla boca abajo y me hartaba de llorar porque quería ir
sí, pero no me quería dejar mi madre. Y ninguna vez fui. Yo era eso para ella, la quería mucho. ¿Qué más cosas recuerda usted de su madre? De mi madre, que la pobre, pues me daba a mí, como era más mezquina para comer, pues ella me daba esta cosita, me daba la otra. Porque entonces había que hasta que matar cerdo. No había más remedio. Matar un cerdo y tener carne, ya metió en sal, y tener carne para guisar la olla, porque no había más remedio. Y ella, pues, conmigo. Y ahora teníamos colmenas también, que eran de dueño. ¿De abeja? Sí, eran de dueño y teníamos miel, pues una poquita de miel nos echaba y en un cachito de pan y nos comíamos un platito y nos comíamos lo que había. Cuando murió su padre, su madre se dedicó también a esas tareas, a las tareas del campo, digamos. Sí, sí, llevaban 29 días en la finca y el hombre fue muy bueno, el hombre fue buenísimo, lo que no sabían lo enseñaba él. Entonces, ¿qué tipo de trabajo hizo su madre? La colmena lo hacían mis hermanos, ella bastante tenía con apañarnos a nosotros. Entonces ella se ocupaba de la casa, de hacer la comida. Y amasar, que entonces había que amasar eso y teníamos un horno y tenían que cocer pan y todo. Había un trapicheo muy terrible, ella bastante tenía con nosotros. En la casa había un horno. Sí, todas las casas allí de campo, todas tenían su horno. ¿Ella algún tipo de afición? Yo creo que la conocí nada más que en el trapicheo de la casa. Y llevarnos, cuando nos podía llevar al pueblo, nos llevaba, y de una huertecita nos llevaba o que viéramos algo. ¿Alguna vez su madre le habló sobre cómo era el pueblo antiguamente o cómo habían cambiado las cosas? El pueblo, allí había, yo conocí una plaza que llevaban trigo, a lo mejor los mismos trigos que se va, tenían que a lo mejor vender algo. Ay, ya iba una familia de trigo a ver si la puedo vender para hacer dinero. Otro lado, había otra también de las mismas cosas. Ahora estaban los sábados, que ya llevaban un gallo, llevaban gallinas, llevaban de todo a vender. Iban las criaturas para aquí y para allá, quien le compraba aquello. Y ahora venían recoberos, hombres que se llevaban también, lo mismo compraban que se llevaban, los sábados. ¿Y le contó su madre alguna vez, pues esto que tú ves aquí antes estaba de tal forma? ¿O alguna cosa así? Yo ya lo que vimos las calles, las casas estaban alto y bajo, alto y bajo. La iglesia en la que yo conocí, una iglesia muy linda, una plaza muy buena. ¿Su madre qué tipo de educación le dio? Yo, con nosotras las tres jugábamos, no nos dejábamos qué íbamos a hacer, no peleábamos nunca. Y mi hermana la mayor le gustaba coser y se podía hacer cosas para muñecas. Y nosotros nos dejaban de qué íbamos a hacer en la casa, nada. ¿Y qué le decía a su madre? Ella, que no quería que nos peleáramos nosotras, que estuviéramos tranquilas, pero de cosas de casa ella hacía lo que podía y cayó mala y todo el corazón. ¿Ella recibía la ayuda de todos los hijos en las cosas de la casa? Y los hijos estaban todos en la casa en aquel entonces. Mis hermanos estaban todos en la casa, trabajando. De que tenía 9 años, cuando murió mi padre, lo dedicaron al ganado. El otro con 13 años, arando con mulo, como rico o mulo. El otro a tajar las tierras para poder regar, y así, porque el amo estaba sobre de ellos. ¿Las hijas no hacían tareas del campo ninguna? Nosotros éramos más chicas, ¿qué íbamos a hacer? Y nosotros las 3 más chicas. Como que éramos 6, que las otras se murieron. ¿De qué murieron los otros hermanos? Los otros chicos, pues como entonces se morían hasta por una diarrea que les entraba. Se murió una hermana Nica y otra Juana por la abuela. Y la otra decían, pero a lo mejor no nacería y no se bautizaría así. La bautizaría y la enterrarían, porque la otra no sé nada más que quise que fuimos 9. ¿Su padre cómo se llamaba? Corne Torrente Martínez. Donde nació, pues allí, en Belerrubio. ¿Sabía leer y escribir? Yo ya eso no, algo sabría, yo no sé nada, de eso no me acuerdo yo. A mi padre no lo conocí, yo me quedaría con 2 añillos o 3. Y otra hermana se quedó con 2 meses, la más chica, y la otra que tendría 5, las 3 hembras. ¿Qué le han contado de su padre? De mi padre, el pobre, pues trabajando mucho en los campos. ¿A qué se dedicó exactamente? Pues al campo. Pero en el campo, ¿qué cosas hacía? Pues ahí tenían que sembrar, tenían que labrar terreno.
tenían que cavar, tenían que para sembrar de todo, que dice papas, tomates, cebolla, de todo, ajo, de todo se sembraba. Él trabajaba las tierras que no eran de su propiedad. No, tierra de su propiedad, no. Lo que yo es que no recuerdo, que en la finca esa entraron y a los 29 días murió él de pulmonía. Donde habían estado antes, como nunca me dijeron en la finca que habían estado antes, porque entonces estaban en una finca y a lo mejor pues, no le convenía, pero tenían que pedir un año antes, que de septiembre han poner a septiembre. Mire, que yo el año que viene que entrego la finca. Ya el amo tenía que tratar de buscar a otro para que se metiera en la finca. Pero no es decir me voy hasta al año. ¿Sabe usted si lo de las colmenas, su padre también trabajó en eso? Yo ya como mi padre lo conocí, mi hermano, pero las colmenas estaban allí. Cuando mi padre murió, mis hermanos siguieron. ¿Y su padre era religioso? Mi padre, ellos nunca dijeron otra cosa. Yo conocí día a la misa cuando podía. ¿Sabe si su padre militó en algún partido político? De antes de aquel ¿O entonces, sindicato? antes no se escuchaba nada de eso. ¿Alguna afición que le han contado que su padre tenía? Nada, de trabajar, vicio malo ninguno, nada más que trabajar para echar su casa adelante. ¿Había animales en casa? Entonces había que tener gallinas, guarros, mulos, borricos, lo que encartaba. Y había que tener de todo. Y el guarro de todos los años de matar, había que cebarlo. Tenía mi hermano que conocí yo una piara de ovejas. Y borregos, cuando llegaba, sembraban una arcarcé, que se dice, de cebar. Y luego cuando ya se ponían grandes, le ponían un cacho. Cuando se comían aquel cacho, otro. Y los borregos se ponían muy gordos. Y entonces se vendía a la carne. ¿La casa en la que usted pasó su infancia, cómo era? Porque allí estaba la casa de los dueños, a continuación la de los obreros, la nuestra, y luego estaban las habitaciones de los animales, la habitación de los animales en la punta, en medio estábamos nosotros y en el otro lado la del señorito, la tenían la casa ladrillada, pero las nuestras estaban de tierra, sí, el suelo. Y entonces aquello ya la casa sí estaba en Lucía y se le daba, de vez en cuando le daban un repaso de blanqueo. ¿Una planta, dos? Bajo y alto nada más. Yo ya no recuerdo muy bien, pero tendría lo menos 3 dormitorios. ¿Las paredes? Las paredes serían de barro y piedra. El techo también de caña, con 4 vigas así claras una de otra, pero eso había que pintarlo también. ¿Había luz eléctrica? Entonces, faroles es lo que había para acá, para allá, y candiles. En todas las casas había un candil o 2 o 3 y faroles. Con aceite, que se le echaba una tortilla y se le echaba aceite. ¿Había una chimenea? Sí, chimenea en todas las casas. ¿Y se cocinaba en la chimenea o se cocinaba en otro sitio? No, en la cocina, donde la chimenea era para hacer de comer y todo eso. ¿Había váter en la casa? Se va. Entonces estaban todas las casas. Cuando Estábamos tenían que hacer sus necesidades. en las cuadras. Agua corriente. Agua había que ir a una fuente, hasta había que coger la bestia, porque le hacían una cosa, que acá al lado que le decían agüera. Agüera es que le echaban aquello a la bestia de pleita y tenía un departamento para un cántaro, otro departamento para el otro, a los 2 lados de la bestia. Y eso le decían allí, en aquel entonces, agüera. ¿Y cuánto se tardaba en ir desde la casa al sitio donde cogían el agua? Tardaría unos 15, 20 minutos. ¿Cómo hacían ustedes para bañarse? Pues a una la tenían que apañar, pero echaban allí un cántaro o 2 cántaros de agua y echarse agua por encima, con un cacharro, lo que fuera. ¿Y en qué habitación se bañaban? Pues donde quiera, allí en una habitación aparte de las que había de dormir, pues allí estaría aquello. Yo no recuerdo mucho porque yo era una niña cuando me retiré de allí. ¿La cama que tenían, cómo era? Las camas entonces eran unas camas que decían catre, que cerraban y se abría. Y tenía unos buquetes, el palo, y pasaban unas cuerdas. Y ahí se echaba el colchón. En la cuerda esa, el catre abierto de abajo cruzaba las patas. Y ahora ahí se ponía un colchón, más bueno, más malo como fuera. Y así dormía. ¿Y el colchón de qué era? Pues mira, se gastaba mucho sayo de maíz. Cuando la mazorca se le quita, pues eso se le quitaba lo duro y se le hacía de sayo. Ahora yo no dormí nunca en eso. Mi hermano, yo dormía en la cama de mi madre. Tenía una cama que entonces eran de madera los abajo. Y dormíamos con ella, mi hermana y yo. ¿Y la almohada? Y la almohada no, la almohada de lana. Cuando
cuando era usted pequeña, la gente de qué se moría? Entonces, mucho de diarrea. Los médicos le cortaban el agua. Y eso es lo más malo que podían hacer en aquel tiempo, cortar el agua. Que no le daban agua, que le decía el médico, no, si hay diarrea no se le da agua. O se morían más pronto. ¿Su madre tenía algún medicamento que tomase habitualmente para su problema del corazón? Tendría cosas, una ya de eso no, pero por el médico estaba de esa manera, que tenía problemas del corazón, que se ahogaba. En casa tenían un horno. Sí, allí había que tener horno porque había que amasar frecuente, que mi madre era pobre amasaba. ¿Alguien más amasaba, aparte de su madre? No, y cardear el horno, que eso también tiene mucho trabajo. ¿Cómo se hace eso? Porque cuando amasaba, cuando se ponía el pan en la tabla, había que encender el horno y venga a quemar leña adentro, hasta que se pondría el horno para poder cocer el pan. ¿Y el horno ese cómo de grande era? El horno tenía que ser, siempre tenía que coger un cachito grandecito. Como 2 sofás, una cosa así, como Sí. un coche de grande. No tanto, ya no, una cosita normal. Y a cocer el pan, y para las navidades hacer rosco de dulce, también se hacía, unos roscos grandes. ¿Qué más cosas se hacían en el horno, aparte del pan y los roscos? Unas roscas grandes, roscas que se cocían como el pan, ya duro, eso no es que estaba mublando, sino echaban azúcar, le echaban canela. Esas cosas eran para consumirlas ustedes. En las navidades, ¿La casa de sus padres estaba pared con la casa de los señoritos? claro, estaba la del señorito, a continuación estaba la de mi madre, que en medio, y a la otro estaba ya el sitio de los animales. ¿Y qué casa era más grande, la de los señoritos o la suya? La de nuestra era más grande, porque los señoritos, para ellos dos y la sobrina, tenían 2 habitaciones, la habitación que se quedaba ella y la habitación de los señoritos y el cuerpo casa, nada más que estaba más arregladito. ¿Usted sabe leer y escribir? Yo sí, mi hermano me enseñó a mí y los otros enseñaron a la otra, el otro mayor. ¿Escuela no ha ido usted? No la he pisado, porque si nos quedamos en el campo, ellos tuvieron maestros. Y como ellos aprendieron, pues ellos ya se ocuparon de enseñarnos a nosotros. ¿Y usted tenía algún tipo de cuaderno o de libro, aunque le enseñase a su hermano? Sí, el libro el libro Juanito, que entonces se gastaba mucho. Y ahora me ponían cosas para yo escribir y me enseñaron muy bien de cuentas y todo lo cual, que yo las cuentas, por la verdad no me han hecho falta. Pero yo sabía de números para decir unidad, decena y centena, unidad de millar, centena de millar. Eso es uniendo los números, pues eso lo hacía yo, porque me escribí cartas, si tengo que leer un papel de lo que sea lo leo. Mi hermano, los 3 tuvieron maestros, pero después a nosotras, yo como es mi hermano, al faltar mi madre, pues este se casó más pronto y dice, una os tenéis que venir conmigo. Y yo dije, me lo dijo a mí, digo, pues yo me voy. Y mi hermana se quedaron con el otro, que mi hermano no salió de Vélez Rubio, pero yo ya me fui con él y su mujer y tuvo una niña. Me fuimos a Francia y de Francia a 5 años, ya luego cuando vinimos explotó el movimiento. ¿Recibió usted algún tipo de educación religiosa? Y a la iglesia cuando nos podían llevar, y a la iglesia otras cosas de politiqueo, nada. ¿Usted es religiosa? Yo sí que lo soy. Cuando usted era pequeña, ¿a qué jugaba? Por las 3 hermanas, para acá, para allá, haciendo muñecos, pasando el tiempo. Y cuando trillaban, nos metíamos en la era, nos dábamos una piragüerta, nos llenaríamos de paja bien, porque la parva medio trillada y nosotros rodando en la era. ¿Con qué hacían los muñecos? ¿De qué material eran los muñecos? Pues de trapo, porque mi hermana la mayor le tiraba la costura, como a mí me tiró después también. ¿Algún otro juguete? ¿Tenían ustedes una pelota, por ejemplo? Entonces no había de eso. ¿Y sus hermanos qué juguetes tenían? Los varones yo los conocí trabajando. ¿Tenían vecinos con los que jugaban? No, nosotros en el cortijo ese estábamos solos. Cortijo de la Cuesta Tabla, porque el cortijo estaba en todo lo alto de la sierra. De allí se veía el pueblo. Las principales fiestas que se hacían cuando usted era pequeña. Yo no me acuerdo, no puedo decir, pero para la fiesta que había una fiesta y nos llevaban a la fiesta y yo me perdí una vez en la fiesta.
yo sé cómo fue que me escabullí de mi hermano y yo pues me di a llorar, me encontraba perdida y ya me cogieron y los otros, ellos buscándome, pues me perdí en una fiesta que hace, porque allá había una Virgen de la Salud a la entrada del pueblo por el camino ese de la Cuesta Tabla y estaban muy apegaditas al pueblo y allí le hacían una fiesta y en aquella fiesta fue donde yo me perdí. ¿Con qué edad se va usted con su hermano? Pues cuando murió mi madre, de 7 a 8 años y ahora bregando sin tener edad con críos. ¿A qué sitio se va con su hermano? ¿En Belerrubio o en otro lugar? Estuvimos allí un año, porque la finca tenía otra casita, más abajo de la Cuesta Tabla, de la misma finca. Y mi hermano se fue allí y estuvimos un año. Y al año echó cuenta de ir a Francia, fue a Francia, buscó un patrón, porque entonces había vida en Francia, y vino por nosotros. Y ya en ese tiempo nació la niña, y ya nos llevó todo y ya, pues en Francia, bregando con niños sin edad. ¿Qué hacía usted con los niños? ¿Le cambiaba los pañales? Yo la apañaba como podía y hasta incluso la primera, en la finca que estábamos, cogía yo la niña y la arreglaba como podía, se hallaba que la madre le diera el pecho una vez, estando trabajando. Y ahora, cuando venía, pues allí tendría una manta o colchón, lo que fuera, y la dejaba de caer. Y yo no he jugado, yo mi vida ha sido siempre. ¿Qué más cosas hacía usted cuando se fue con su hermano? Yo a lo primero nada, pero luego ya después me dejaban a lo mejor, pues no guisa una habichuela, me dejaba las cosas preparadas y le guisaba lo que fuera. A luego cuando venía, pues hacía de lo que fuera de comida. Y darle a la niña sus galletitas con leche, unos bizcochitos que había en aquel entonces. Y se quedó en Francia, de murió a los 8 meses. Más cálido estaba la niña y sin embargo. Cuando se fueron a Francia, el viaje, ¿en qué lo hicieron? Pues en el tren. ¿Qué recuerda usted de ese viaje en tren? Quería reconocer. Y en el tren muchas horas. Y yo a mí me tendían en el asiento, como era una cría, pues me dejaban de caer. Y con la niña también, chicas, pasando todo lo que encartó. Duraba el viaje cerca de 2 días o por ahí. ¿A qué lugar de Francia fueron? Pues a Narbona, que eso está apegado a la costa de Barcelona. ¿Y allí su hermano en qué trabajó? En la viña, allí lo que había era mucha viña. Allí se vivía, como bien decir, del vino. Apañar las cepas. Una vez se hacían los corceles, le hacían los corceles que se descubrían y ahora le echaban estiércol. Y ahora enterrarlo. La villa estaba muy cuidada. ¿De qué murió la niña pequeña? Pues la niña pequeña, si te digo, no sé, porque resulta que había otra vecina que tenía otra. Y ahora la niña, por las dos jugando, y la mía con 8 meses, le pegaba a la otra con 10. Y le dice un vecino, quitar a la niña así, porque cuando sean grandes se van a seguir peleando. Total, que mi cuñada cogió la niña y la otra mujer la suya. Y ahora pues, se quedó dormida y no sé ya, eso ya no puedo decir, si fue el mismo vecino o era otro. Cuando dice, la niña está mala, quejándose. Pero si ahora mismo estaba jugando con la niña, que el padre era muy gordo, que estaba jugando con la del tío Seco por lo gordo que estaba el hombre. ¿Y esto qué es? Pues mira, despertó mala. Y al otro día mi cuñada se fue al trabajo, como estaban trabajando, pero a mediodía se tuvo que venir. Y ahora cuando se vino, la niña mala, la llevaron al médico, que si esto, que si lo otro. A los 5 días se murió. Y la otra, al otro día cayó mala también. Parece que le hicieron mal de ojo. Al otro día cayó. Y cuando vinieron de enterrar la mía, la otra muerta. Que ahora en el cementerio estaban enterraditas las dos, una a la vera a la otra. ¿Cuánto tiempo estuvo en Francia? ¿5 años? 5 años lo menos. ¿Ustedes se relacionaban también con los franceses o solo se relacionaban con españoles? No, yo cuando había muchachas francesas también nos juntábamos. ¿Aprendió usted francés? Aprendí algo, pero poco, porque como una niña hizo la comunión, amiga nuestra, y nos llevó a un pueblecito allí más cerca y fuimos a acompañarla y le cantamos una copla. Aprendimos, te la digo, Jean Garcés, je veux parler moi-même, c'est pour moi d'autres filles seulement. Anseyou, je veux parler moi-même, et de manga. Aujourd'hui, libro más, hoy que hemos libre el Señor de todo lo malo, quiere decirlo.
Esa copla se... Eso es la comunión de la niña. Pero es una cosa que se canta en las celebraciones en Sí, Francia. sé otra también. Ya esa es de una joven, una verdulería. ¿Usted allí en Francia no fue a la escuela? ¿Qué va? Yo bregando con esa, luego vino otro y bregando con esa. Y lo que ya que era más grandecita, pues se encartaba de lavar una cosa, como fue. Allí lavábamos en una base de toneles de madera, una cosa grande, y allí se echaba agua, cogíamos agua de una fuente, y allí teníamos el agua. ¿La casa en la que estaban ustedes en Francia era mejor que la que tenían en Belerrubio? Aquella era mejor, pero nosotros estuvimos en 2 fincas allí, también de la primera luego nos pasamos a otra. ¿Y era mejor? ¿En qué era mejor? No, luz eléctrica no había. ¿Y agua? Agua allí tenía una fuente siempre donde teníamos una fuente cerca y cogíamos el agua. ¿Qué era mejor la casa de Francia? Que estaban más apañaditas, pero ahora te digo que no tenían una llave. Las casas allí, un picaporte. Se le daba, se abría y se dejaba de caer. Todas las casas. Y no había quien dijera, le han quitado esto ni le han quitado lo otro. Oye. ¿El pueblo donde usted nació no era así? ¿Las casas tenían todas una llave? Ya en el pueblo no sé, pero nosotros como hemos estado en campaña, allí decían campaña. Según la categoría que tenía el amo, tenía de caballo. La primera que fuimos era más chica. Luego pasamos a otra porque pagaban un poquito más de dinero. Pero todas campaña que se llamaban campaña y según los caballos que tenían metían de gente, italianos y españoles. Y en aquel tiempo los alemanes quedaron muy malamente con una guerra que tuvieron, que decía, alemán ya puede ser más bueno que el pan, que no hay trabajo. No le daban trabajo. A los alemanes. ¿Tuvo algún trabajo en Francia? Yo qué va, yo con los niños he tenido bastante. Pasa 5 años en Francia. ¿Por qué vuelve? Porque como mi hermano, si no se presentaba eran prófugos, que tenían que presentarse y ya se vinieron y explotó el movimiento y ya ahí quedó. Que mi hermano más chico se perdió en la guerra. ¿Dónde le pilla el comienzo de la guerra? Pues en el pueblo, allí en Belerrubio, en la casa. ¿Cómo se entera usted de que ha comenzado una cosa que es la Pues, guerra civil? se formó allí aquella noche, empezaron a publicar para que fueran a cortar una carretera, para que no entraran coches de afuera. Ahí se empezó a decir eso. Al otro día, pues ya que ellos lo dejaron, pero ya se explotó el movimiento, que fue el 18 de julio del 36. ¿Usted presenció combate, disparos? Allí no se escuchó nada. Allí no. Un hermano suyo se perdió en la Sí, guerra. cuando terminó la guerra, ese no apareció. ¿Él estuvo combatiendo en algún...? Por donde lo llevaran. Entonces ustedes no saben si su hermano ha muerto. Ya tantos años, pero que no se pudo saber a dónde lo que pasó. Si hubiera vivido, hubiera venido. En Barbastro, provincia de Huesca. Allí fue donde recibimos la última noticia de él. ¿Algún otro familiar participó en la guerra? Mi hermano que tuvieron que ir, ahora otra cosa no. ¿Cuántos hermanos suyos tuvieron que ir a combatir? El mayor tuvo que ir hasta un poco tiempo ya. Se llevaron muchos mayores porque hacían falta, pero estuvo poco tiempo. Los otros se lo llevaron juntos. A este y al otro se lo llevaron juntos. ¿Cómo llega usted a Guaro? Cuando terminó la guerra, al batallón de mi marido, no sé qué era, octavo, como les decía, lo echaron a Belerrubio y allí nos conocimos. Su marido estaba en el Ejército Nacional. Sí, claro, ya cuando llegó eso y lo echaron allí que terminó la guerra, Entonces usted se conoció. allí nos conocimos. ¿Cómo se conoció? Porque salió él y otro buscando para que le bordaran una bandera. Y cómo vino rodeado, que buscando, dijeron, pues esta mujer está enseñada a coser. Y ya cogí yo la bandera y se la apañé, lo que ellos querían. Por ahí vivieron las relaciones nuestras. ¿Las relaciones de noviazgo antes cómo eran? Él venía a la casa con educación y así nos hablábamos. ¿Se podían ustedes dar un beso en la calle? No, antes de besos no, entonces era cada uno por su camino. ¿Y podían ustedes estar solos en un sitio o tenían que estar siempre acompañados? En aquel tiempo estaba uno más acompañado que ni tampoco se iba uno a ninguna parte. ¿A dónde iba uno ahí? Y yo con mi tarea de mi trabajo, que yo lo cogí como un gentilicio, enseñarme a coser. ¿Cuánto dinero ganaba usted cosiendo? Yo como estuve en casa de una modista, pues ya ves, en aquel tiempo salían una peseta, pero por tal de que la enseñaran a una, me daba una peseta todos los días. Con una peseta, ¿qué se podía hacer, por ejemplo?
Pues ya ves tú, pero yo era enseñándome, yo lo que quería es salir y enseñar, como salí, porque mi cabeza lo pedía, porque yo lo que me daba una cosa a la mujer a coser, esta manera, esto, digo, me lo decía. Pues ahora a lo mejor a los 3 días o 4 me daba otra prenda igual, y yo trataba de quedarme para que ahora ella veía que a mí me había salido bien, pues decía, pues esta va aventajando. ¿Y había más gente trabajando? Sí, habíamos 3 o 4, que a una le dice un día, mira, que sepas que esta lleva menos tiempo que tú y sabe más que tú. Tú no estás pensando en la costura, tú estás pensando en los novios. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar en...? Pues ya ves, con 16 años tendría yo. Cuando mi hermano se fue a la guerra, pues mi cuñada me dice, mira, si te quieres meter a un taller de costura. Digo, yo sí quiero. ¿Ha trabajado usted de costurero? No he podido porque yo he tenido más costura que podía hacer. Yo he tenido que meter gente. Yo, en casa de mi suegra, cuando vine aquí, pues me comprometió a hacerle 2 abrigos largos a la hija, 2 hijas que tenía. Pero ahora no tuvo bastante, que me comprometió con 3 abrigos más para un cuñado, para la hija de un cuñado. De manera que hice 5 abrigos largos. Yo creo que la que hace hace 5 abrigos largos hace un vestido. Que yo me enseñé muy bien, pero es porque ponía mucha intención en la costura. Entonces vamos a volver al momento en el que se conoce usted y su marido, Jembre Rubio. ¿Cuánto tiempo están ustedes de novio? De novio estuvimos 4 meses. ¿Se vinieron para Guaro porque él era de Guaro? Él era de Guaro. Y como yo no tenía padre y madre, por las cuentas que yo eché, digo, porque sea lo que Dios quiere. ¿Cómo era el Guaro que usted conoció en los años 40? Malamente, todo. En todas las casas había que tener borrico o mulo o lo que fuera y una habitación para el borrico o para el mulo, para lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué había que tener un borrico? Porque para el campo, entonces ¿cómo se traían las cosas del campo? ¿Usted tuvo algún trabajo aquí en Guaro? ¿A qué se ha dedicado usted? Yo a los huertecitos que siempre he tenido que mi marido compró y a bregar con mis hijos y cargar agua al cuadril y un cubo. Y ahora a lo primero cogí un huerto del abuelo que lo arrendó. ¿Y qué te parece? Sembraba muchas cosas. Y yo vendiendo por las calles, embarazada de 6 meses de esta que es la mayor, de mi María, dejé de vender por la calle, vendiendo y hasta pregonado para vender. ¿Qué vendía? Pues tomate, pimiento, cebolla, ajo, lo que hubiera. Niña, los tomates, los pimientos, bueno y barato, habichuelas, lo que llevara, y ya salía la gente y vendía más pronto. Llevaba un animal y llevaba Llevaba un peso, llevaba mi peso, y llevaba una canasta y unas puertas, y ahí llevaba el peso y llevaba más cosillas. Pero luego tenía que andar un repecho muy bueno para arriba del huerto a venir a Guaro, y cuando entraba en la calle Málaga, parece la calle ancha, ahora llega una puerta, ¿quiere comprar esto? No, sí. Digo, esto no es así, aquí hay que apregonar. Y ya salía la gente a la calle, me compraba. Niña, los tomates, los habichuelas, lo que llevara. ¿Durante cuánto tiempo estuvo usted trabajando de eso? Pues eso, después de nacer mi niña y apaña, también estuve yo vendiendo, hasta que dejamos el huerto. ¿Su marido en qué trabajaba? Mi marido, una vez en el campo, otras veces cogía hasta pescado de aquí. Pan de higo, acá mi suegra, allí entonces hacía mucho pan de higo, morían una piracerete y hacían una barra así, otra más chica, y cogía y se iban a vender por ahí, las faltas que había en aquellos tiempos, y vendían aquella pila pan de higo por ahí, pasando también las criaturas. Luego nosotros hemos tenido nuestra yunta de mulos, de vacas, trabajando en el campo, porque ya fuimos comprando campo, y él trabajaba en el campo lo nuestro. ¿Siempre ha trabajado en el campo? Sí, en el campo. ¿Siempre ha trabajado sus propias tierras o...? Él ha trabajado lo suyo, pero también se ha encartado de a labrar con algunos por ahí, pues ha ido también, porque teníamos 2 yuntas, la yunta de mulo y la yunta de vaca. Y mi Antonio, el mayor, mi hijo, cuando ya se espabiló, pues se lo llevaba también y echaba a lo mejor la obra pues en vez de echar una obra eran 2, porque iba el hijo con él, con las vacas y con los mulos. En los años 40, 50, 60, ¿tenían vacaciones? Vacaciones, no escuché vacaciones más que trabajar. ¿No había un día a la semana que se descansase? Nada. ¿Han tenido trabajadores a su cargo? También ha metido mi marido veces, ha tenido aquí quien le haya ayudado, porque no podíamos hacerlo todo. ¿Cuántos empleados? No, empleado es una vez que encartaba uno cuando uno fuera.
él lo hacía. Vamos a volver a Guaro que usted conoce cuando llega aquí por primera vez. Las calles. Las calles muy malamente todas. Esta misma está, la plaza esta, no es la misma. Toda está farata de cómo estaba. ¿Teléfono había? De teléfono, entonces me parece que pusieron una central ahí abajo. Primeramente a Monda, también el que quería una conferencia tenía aquí a Monda. Luego lo pusieron ahí en la calle donde está Pepe, la calle está de aquí abajo. ¿Y recuerda usted esa central de teléfono cómo era? ¿Qué había que hacer para...? Que había que ir allá con la señora que llevara eso, había que ir para querer telefonía. Y ya empezaron a poner el plan de teléfono, y ya unas tenía, otras no tenía. Y ya si le hacía falta un teléfono, la vecina que lo tenía, hasta que ya se pusieron por todos lados. Pero aquí estábamos aislados del todo. ¿La luz eléctrica cuándo empiezan a ponerla en el pueblo? Me parece a mí que cuando yo vine aquí no había, pero había luz eléctrica allá, por las calles. ¿Y se encendía sola o había alguien encargado de...? Eso ya había alguien encargado para eso. ¿Cuándo empiezan las casas a tener luz eléctrica? Pues yo las casas, ya tantos años había ya eso, después empezarían las casas, porque yo cuando hice la obra ya tenía la luz. Cuando usted vino a Guaro, Yo vivía con mi suegra y de ahí me fui para Fuente de la Teja. Yo aquí vine en el 55 y allí yo estaba viviendo en la calle Teja. Y de allí pasé para la misma casa, compré otra a continuación y estuve abajo. Después me fui a una casa en la esquina que se murió el ama y la vendieron, que era donde tiene una peluquería allá en la salida. Al haber una fuente hay una peluquería. Pues esa casa estuve yo unos pocos de años. Que yo de Vélez Rubio no vine aquí, fui a la puerta de la iglesia, a la casa de mi suegra. Y de ahí me fui para allá y yo vine aquí lo menos con 14 o 15 años después. Cuando yo compré esta, ¿y de todas esas casas alguna tenía agua corriente? nadie, todos teníamos que ir a la fuente. ¿Cuándo pone usted en su casa luz eléctrica, más o menos? Yo no me acuerdo, yo qué sé, que ya después vendría la triste luz que pospondría, pero que yo ya en eso no me acuerdo. Cuando pusieron la luz eléctrica, si tenía usted una bombilla en cada habitación o había una única bombilla en toda la casa. Cuando hice la obra la puse, pero ahora una lo que teníamos. ¿Váter? Bate aquí sí, Desde primera hora, en la primera casa a la que usted llegó, había... en la otra no, pero cuando me vine aquí, el albañil me hizo un bate en aquel tiempo, con una horta, para hacer la necesidad. ¿Qué es una orza? No, como viene a ser, una vasija así, y así, con el buquete para abajo para el caño. ¿Y dónde iban? Pues para a las cañerías, ¿Y la cañería esa conectaba con qué sitio? pues por ahí abajo a las cañadas. ¿Usted ha simpatizado, ha pertenecido a algún partido político o algún Yo no, sindicato? yo mi casa y mis hijos. ¿Recuerda usted alguna fiesta de Guaro que se celebrase cuando usted llegó en esos años y que ahora haya dejado de celebrarse? Yo, la fiesta, la feria y las cosas, y yo por comprar. Cuando usted llegó aquí, eran unos años duros después de la Guerra Civil, ¿había racionamiento? Aquí hubo poco plan, porque tampoco no se gastaban tonterías en las casas. ¿Y recuerda usted si a alguien en el pueblo se le persiguió o si se le rapó el pelo a alguna mujer? Yo no sé nada. ¿Usted tiene algún recuerdo de la Segunda República? Hacia la zona de Almería, muchos malagueños huyeron durante la Guerra Civil. ¿Usted recuerda de alguna imagen de refugiados, de...? Allí en Vélez Rubio no hubo nada de movimiento. Cada uno en sus casas y se acabó. ¿En la dictadura a usted qué le ha parecido? ¿Qué te voy a contestar? De eso no sé yo nada. La transición a la democracia, ¿usted en algún momento tuvo miedo de que, por ejemplo, se repitiese la Guerra Civil? Que no pasara más cosas y se acabó. Ya bastante hubo, ya se tuvieron que ir los hermanos de una guerra. Pues ya está. ¿Y a usted la democracia, el sistema político, la manera en la que se vive ahora, qué le parece? Yo no entiendo. De politiqueo no entiendo nada más. Usted ha vivido muchas décadas y ha visto cómo el papel de la mujer ha ido cambiando, desde la mujer que era su abuela a la mujer que hoy pues, son sus nietas. ¿A usted qué le parece ese cambio? Por un lado me parece bien y por otro lado peligroso, que anda muy suelta la juventud. Que pasan muchas cosas, porque como se van para acá, para allá, pues a lo mejor se enrollan y al otro día se pelean y salen otra vez faratados y todo eso.
¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted en su vida? Yo trabajar y llevar mi casa para adelante, enseñarme lo que yo quería, para ser capaz de trabajar, porque yo, aunque no tengo mucho cuerpo, pero he tenido cabeza. Y nada más que con saber manejar mi cuerpo en costura, era mucho. Y ahora también, si he tenido que ir al campo también, lo mismo he cegado, que he arrancado arvejas, que he hecho de todo, he sembrado cosas. Y he acarreado muchas cosas a mi cuadril, de un huerto que tengo ahí, cerca de 30 años, lo que yo habré hecho. ¿Y le gustaría a usted dejar algún mensaje a la gente que vea esta entrevista en el futuro? Que Dios la ampare a todas y a todos, que Dios les dé fuerza y salud y suerte.